martes 28 y poco a poco va pasando la conmoción electoral, pero no, porque evidentemente seguiremos hablando de ella probablemente aquí durante mucho tiempo. Se inicia una nueva etapa, ya han acabado las elecciones y ahora es el momento de los pactos. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Emilio Cartes, profesor de Historia Antigua. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a Juan Carlos Fernández, abogado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Entonces, aquí, en esta noche postelectoral, bueno, ya es el segundo día postelectoral. Yo sinceramente me sorprende que sigamos hablando en España de política, porque es que desde diciembre, desde la campaña que acabó en diciembre, y lo que ha sido precampaña y campaña, no hay que olvidar que nos han bombardeado, el periodismo nos ha bombardeado a los hombres de a pie, a los hombres de la calle, continuamente en las emisoras de radio que oigo con frecuencia y en las cadenas de televisión. Ha sido espantoso. Yo llegaba a añorar al viejo dictador en el sentido de qué bien que con él no había que votar. Tú te enterabas por la prensa en la primera línea de la cabecera: Franco destituye al ministro del Interior. Se acabó el problema, cosa entre ellos. Pero es que ahora estamos en una... es tremendo, es una baraúnda de cuestiones, de politiqueo. Me hace gracia, sobre todo cuando los periodistas saben lo que piensan los líderes políticos. Porque ya no dicen, han hecho o han dejado de hacer. Está pensando Rivera que esto y tal. Y yo digo, tiene gracia que un periodista ya no dé la noticia, sino que se anticipe al pensamiento del señor del que va a hablar. Yo lo siento por los que nos estarán viendo ahora, porque no era mi idea asistir a un programa donde hubiera que hablar de las elecciones. Pero bueno, no nos ha quedado más remedio. Tú lo has propuesto y aquí el que manda, manda. Claro, ¿qué vamos a hacer? Bueno, parece que Emilio viene con la soga. No te obligamos a venir, Emilio. La soga la uso solo para atarme el pantalón. Caso, siendo cierto lo que dices en buena parte, gracias. Yo creo que a la gente, claro, lo que se echa en falta es hablar un poco de los problemas que tienen que ver con la política, pero sobre todo que tienen que ver con los ciudadanos. Pero tampoco es una cuestión que desdeñen los ciudadanos. Quiero decirte que, a mi juicio, los platós que antes se dedicaban también se siguen dedicando al Sálvame, a la Isla de los Famosos y tal, pues de alguna manera también ha saltado a la política, y hoy tienes en horarios de máxima audiencia, por ejemplo los sábados por la noche, en horarios que antes te ponían una película, en La Sexta y demás, pues te ponen programas de debate político y tienen su audiencia. Quiero decir que es verdad que ahora estamos en un momento coyuntural que quizá sea un tanto cansino, pero que en todo caso yo sí percibo la sociedad, el que sí se quiere hablar de las cuestiones que efectivamente tienen que ver con los problemas de los ciudadanos, que ahora se está traduciendo más en debates sobre pactos, sobre resultados, sobre acuerdos, que sobre qué hacemos con las pensiones, sobre qué hacemos con el paro. Es verdad, y desde ese punto de vista estar todo el día mirándose el ombligo provoca mucho hastío, pero bueno, supongo que será una fase y que superaremos esa fase y que algún día hablaremos de que efectivamente pues hay que resolver los problemas del paro, de las pensiones, del desempleo, de los jóvenes que se tienen que ir a trabajar fuera, etcétera, ¿no? De la ley electoral. De la ley electoral. Bueno, de la ley electoral se lleva hablando mucho tiempo, y sobre todo los que pierden las elecciones siempre sacan a colación la ley electoral, la famosa regladón que, sí, claro, estaba prevista para que efectivamente se garantizasen en un momento histórico que veníamos de una dictadura. Pues la regladón lo que quería era justamente preservar mayorías fuertes para dar estabilidad al país y para que efectivamente con una regla proporcional pura no se atomizara demasiado el Parlamento y fuera ingobernable. Paradójicamente lo que está pasando ahora. Tanto huir paradójicamente para llegar a ello. Bueno, introduzco el primer tema, que no todo va a ser pactos, pero el primero sí, por supuesto. El primero es lo siguiente: del País. Rivera no logra que Rajoy y Sánchez abran una negociación a tres bandas. Subtitula: el líder de Ciudadanos llama a sus homólogos para proponerles una mesa 3. El secretario general del PSOE contesta que la iniciativa corresponde al Partido Popular. Bueno, pues esto es un poco
el titular, que al fin y al cabo va a servir para que sigamos hablando de lo que ya estábamos hablando. Así que, bueno. Sí, yo creo que Rivera, el hombre, está digeriendo mal el resultado. Yo sí veo un cierto acto de, no digo de contrición, pero sí al menos de humildad impuesta por parte de Podemos, a la fuerza Orcan, que es decir, creían que iban efectivamente a saltar el cielo, pues se quedaron en la tierra, que no es mal resultado en la tierra, es decir, no fue mal resultado el de Podemos, no, pero quiero decirte que el de Podemos, el problema es que lucha contra sus propias expectativas, contra sus propios ideales. Entonces, claro, cuando luchas contra tus propios ideales, corres el riesgo de que la realidad sea tozuda y se desmarque de tu propio pensamiento, ¿no? Pero digo que Rivera sí lo veo un tanto desorientado, porque esto mismo que está proponiendo ahora no lo decía con tanto ímpetu cuando era el Partido Socialista, su socio, quien decía no a Rajoy cuando Rajoy pretendía, pues efectivamente, llegar a un acuerdo a tres bandas con el Partido Socialista y con el mismo Ciudadanos. Ahora lo dice, yo creo que está un poco fuera de juego. Efectivamente, él se alineó con el Partido Socialista tras el 20 de diciembre, eso hizo que perdiera un tanto la primogenitura de lo que quería ser su principal activo, que era la centralidad. Claro, en el momento que te acompasas o te acercas al Partido Socialista, pues estás perdiendo tu capacidad de sorprender al votante hastiado o cansado o enfadado con la derecha o con el Partido Popular. Entonces, efectivamente, lo que ha ocurrido en estas elecciones es que al Partido de Ciudadanos, pues el votante de la derecha, desencantada con la derecha, pues se ha dado cuenta de que si le daba el voto a él, pues se lo iba a dar al Partido Socialista. Y encima para no sumar, que yo creo que fue el gran error estratégico, que se perdió su primogenitura ni siquiera por un plato de lentejas, porque no le ha servido más que para perder 8 escaños. Ahora habla de un pacto a tres bandas. Justamente lo que está diciendo Rajoy desde el 20 de diciembre. Ocurre que el Partido Socialista es el que no quiere, porque lo ha dicho por activa o por pasiva y lo sigue diciendo. Entonces, claro, cuando estamos ante posturas tan inmovilistas, pues está muy bien que lo diga el señor Rivera, pero hay que recordarle al señor Rivera que ya lo ha dicho Rajoy desde el 20 de diciembre y que es el Partido Socialista el que no quiere. Evidentemente, creo que era lo deseable, lo que dice Rivera y lo que dice Rajoy, que se juntaran los tres y que llegaran a unos acuerdos para poder gobernar este país y para por fin a los ciudadanos darles soluciones a sus problemas y no hacer de esto el problema. Emilio Cartes, por favor. Bueno, es que este hombre está mucho más preparado que yo. No, que va. Es tan activo en la sociedad y además es abogado, o sea que tampoco... Yo, las cuestiones que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo, pero hay una cosa que me sorprende. Yo siempre mantengo en estas tertulias que tenemos en televisión que la democracia en España es una democracia excesivamente joven, a pesar de que muchos individuos, muchas personas te dicen soy demócrata de toda la vida. Esto ya lo oí yo en el año 83, o sea, era demócrata de toda la vida, pero no olvidemos que Franco se murió en la cama, es decir, no hubo ningún tipo de movimiento, vamos a llamar revolucionario, para la toma del poder por parte de otras ideologías. No lo hubo. No, la democracia en España vino impuesta más por un deseo de pacificación interna que por un programa político que nos hiciera pensar que íbamos a abrazar lo mejor que podía ser para este país. Sigo pensando que España era un país en el 75 y hasta el 80, y sigue siendo un país inmensamente inculto, con una anomalía tremenda, porque el analfabetismo sigue existiendo. Lo que pasa que el analfabetismo, igual que las cosas han cambiado en todas sus dimensiones, también es cierto que el analfabetismo ha cambiado. En el año 75, analfabeto era el que no sabía leer. Hoy día es analfabeto el que sabe leer y no sabe traducir lo que lee. Con lo cual, nos hemos incorporado a una democracia que yo sigo pensando, como estudioso que soy del mundo antiguo, de la antigua Grecia, y no defiendo ni mucho menos a Pericles en todo esto, no entiendo esa posición de como somos demócratas vamos a hacer las cosas de una manera consensuada, vamos a hacer estos pactos de los que hablabas, etcétera. La prueba es que no se hacen. Llegó el 20 de diciembre, se votó el 20 de diciembre, uno gana más, otros ganan menos, vamos a decir que estuvo una cifra bastante aproximada en todos los ámbitos, y el resultado fue que nadie quiso
establecer una relación democrática con otras ideologías. Digo ideologías entre comillas porque dudo de las ideologías de muchas de las personas que están dirigiendo la política en España. Dudo la ideología. Usan una terminología muy ampulosa, pero carente de sentido, muy fría, congelada. Entonces, bueno, no se ha podido hacer y se permiten el lujo unos señores de un partido de decir que yo sí pactaría con ese partido si no está este individuo, que es el cabeza visible del partido. Y yo tampoco, Pedro Sánchez, y lo personifico en él, me ha parecido un auténtico gamberro de la política cuando dice no, no, ¿y qué es lo que usted no entiende del no? Es que no me parece correcto que un hombre que está... ¿Vamos a hacer algo por España o vas a hacer algo por tu partido y por tu forma de ser? No, no hemos llegado a nada. Se hacen las segundas elecciones y efectivamente, y tú lo hablábamos ahí antes fuera, las encuestas han sido una pista de hielo. Ahí ha patinado todo el mundo, con patines y sin patines, ¿no? Ha sido tremendo. La sorpresa ha sido cuando se han cerrado las urnas y hemos llegado a la conclusión que hemos conocido. Bueno, pues el PP ha subido en votos, el PSOE ha bajado en escaños, el otro ha bajado mucho más y tal. Claro, y yo sigo pensando y tengo mi sospecha de que habrá unas terceras elecciones generales. Yo creo, puedo estar totalmente equivocado, evidentemente, pero pienso que puede llegar a haber unas terceras porque están en unas posturas totalmente graníticas, no se mueven. No quieren los del socialismo unirse con el Partido Popular. Los de Ciudadanos, como tú decías, que está este hombre un poco desorientado por los resultados, pero claro, si es que tuvieron la oportunidad en las elecciones del 20 de diciembre, no ahora, porque ahora se ha beneficiado el PP, pero si llegamos a una tercera elecciones, el PP llega a la mayoría absoluta. Es decir, los españoles queremos quitarnos del medio ya las urnas, por favor, dejemos pasar el tiempo y que esto empiece a rodar con unos políticos preparados. Y también digo, y ya me callo enseguida, que hay una determinada bisoñez, salvo en Mariano Rajoy, que por su edad y por su carrera y tal, es un hombre que lo hará mal o lo hará bien, no entro en eso, pero que sabe por dónde anda, ¿no? Para hacerlo mal también sabe por dónde anda, no digo para hacerlo bien solo. Pero yo veo muy bisoño a Pedro Sánchez, veo enormemente bisoño al de Ciudadanos, a Rivera, Albert Rivera, y veo muy bisoño a Pablo Iglesias, que sigo diciendo que no hace nada más que explicar los manuales que él explicó en la Facultad de Políticas. Es un teórico de la política, no es un hombre práctico. Él habla y lo vamos conociendo, cuanto más habla, más le conoces. Le escuchas y dices, este hombre no sabe de lo que está hablando. Cuando hablan de economía, y se tiene que buscar una gente afín ideológicamente a su pensamiento para que hablen exactamente lo que él quiere oír. Con lo cual estamos hablando de cosas etéreas. A mí me parece que ese señor ha cerrado la puerta del aula, se ha ido a la calle y ha dicho, ciudadanía, os voy a dar una clase de política, porque es lo que hace. Habla de política teóricamente, no habla de política en el plano práctico. Y si quieres hacerlo práctico, has tenido unas buenas elecciones en el 20 de diciembre y podías haber aprovechado el tiro. Te has entretenido en tu ideología, pero pues ya está. Pues has hablado de muchas cosas, no en vano eres profesor y además eres sabio en tus palabras, pero y comparto buena parte del análisis. Quiero decir, sí percibo que hay una cierta utilización en vano de determinadas palabras que se absolutizan. Por ejemplo, lo que sea el pacto o lo que sea el cambio. Tú habrás oído el gobierno del cambio. Y se olvida que tanto un pacto como lo que quiera ser el cambio son medios para conseguir fines. No es el fin en sí mismo. El pacto no es un fin en sí mismo. Entonces, ahora se está discutiendo de los medios que los hemos convertido en fines por sí mismos. Entonces, si se llega a un pacto, ¿es el único objetivo el llegar a un pacto? No. Es que el pacto es el medio para poder hacer política. Y hacer política es justamente lo que nos están demandando los ciudadanos. Cuando se habla del gobierno del cambio, a mí me hace mucha gracia.
esta forma de interpretar la voluntad, de la abstracción que hemos dado en denominar pueblo, es que el pueblo pide el cambio, ¿no? Que es mentira. Y ellos el pueblo, pero ellos claro, se quedan ausentes del pueblo. Claro, es que Hablan el pueblo claro, el pueblo es cada Manolo Fernández que ha ido a votar el pasado domingo y ha votado al PP, al PSOE, para que gobierne el PSOE. No para que gobierne un partido que se llama El Cambio, que no se presentó a las elecciones. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, estas interpretaciones de las realidades, que es una cosa de toda evidencia, es decir, yo voté al PSOE para que gobierne Pedro Sánchez, o yo voté al PP para que gobierne Rajoy, no para que gobierne ningún cambio. Entonces, empiezan a hacer a posteriori, como hacemos los españoles, cuando después del partido somos todos entrenadores, a posteriori decimos, no, es que el pueblo ha querido que Iglesias y Pedro Sánchez, que nos hemos dado en denominar progresistas y de izquierdas, sin someter a cuestión el concepto, encabecemos los gobiernos del cambio. Y eso es todo una abstracción que no se corresponde con la voluntad real de cada ciudadano. Por tanto, hay mucho de, bueno, lo que decía Wittgenstein, ¿no? El nombre crea el concepto, y al final, de tanto repetirlo, acaban creando el concepto de que el partido del cambio se presentó a las elecciones. No, mire, usted lo que tiene que hacer, que si ese tiene ese planteamiento, si usted lo que quiere es gobernar con Ciudadanos, usted, Pedro Sánchez, quiere gobernar con Albert Rivera, preséntese juntos a las elecciones, y entonces, de los votos que obtengan, podrán efectivamente, con el método científico, podrán decir que nos han votado a nosotros. Lo otro son componendas. Decías tú las terceras elecciones generales, es verdad que lo habíamos hablado antes. Yo, utilizando un símil, si quieres, bíblico, yo creo que no va a haber terceras elecciones por temor de Dios y no por amor de Dios. Sí, quiero decir, yo creo que tanto el Partido Socialista como Ciudadanos, como el propio Podemos, se están dando cuenta de que efectivamente esto ya es insoportable, la gente quiere que de una vez se le dé solución a sus problemas y están temiéndose, porque a los hechos me remito, que efectivamente si hay unas terceras elecciones generales, el Partido Popular barre, porque el Partido Popular se está ofreciendo como una víctima propiciatoria, está diciendo desde el primer día, otra cosa es que tú lo puedas cuestionar o no cuestionar, pero está diciendo desde el primer día que aquí la única fórmula aritmética para poder conformar un gobierno con estabilidad es un gran pacto con el Partido Socialista y con Ciudadanos. ¿Qué pasa? Que son los otros los que le dicen que no, que los gobiernos del cambio, abstracción, que los gobiernos de no sé qué, que hay que conseguir un pacto por la izquierda, este tipo de palabras que al final no dicen nada y la gente, oye, que es más inteligente de lo que algunos piensan, que algunos menosprecian a veces a la ciudadanía, pues evidentemente se cansa y dice, oye, chico, a mí déjate de tonterías, es verdad que esto es un régimen parlamentario y lo que se trata es de conformar mayorías, pero tradicionalmente el partido más votado es el que mayor legitimidad tiene para conformar un gobierno. Usted se pone en la oposición, hace usted toda la oposición lo dura que quiera, pero permita gobernar a un partido. Y lo que hablabas de la bisoñez es que lo comparto contigo, totalmente además. Es que yo creo que aquí Rajoy, si ha ganado, es por experiencia y por aquello del que resiste gana. Es decir, los ha permitido, como entre ellos han estado zascandileando, han estado de postureo, el uno contra el otro contra el uno, y al final el Partido Socialista no ha sabido identificar su adversario político. Entonces, claro, al principio era el PP, luego cuando vio la teórica posibilidad de sorpaso, que esto es un invento de los medios, que eso lo introduciste tú antes el tema con acierto, es decir, el papel que están haciendo en las últimas citas electorales las empresas demoscópicas deja mucho que desear. Las mismas israelitas de según cierran las urnas el pasado domingo fueron penosas. Es decir, es que a la coalición Partido Popular Foro en Asturias le daban 2 diputados, o sea, no era la fuerza más votada, fueron penosas, pero digo que efectivamente esta bisoñez se está poniendo de manifiesto, claro, se está poniendo de manifiesto. El que resiste gana, y estos señores, pues, no. Yo creo que el Partido Socialista no identificó bien su adversario. Es decir, el Partido Socialista, en la mente, al menos de Pedro Sánchez y los más cercanos a Pedro Sánchez, en el fondo siguen queriendo ver a Podemos como un partido de izquierdas. Y están olvidando que Podemos, en su esencia, es un partido populista. Y cuando hablas tú de modelos teóricos, lo comparto. Efectivamente, Pablo Iglesias toma modelos teóricos, pero toma el modelo teórico de los populismos latinoamericanos. Léase peronismo, que puede ser de derechas, o léase movimiento bolivariano, que puede ser de izquierdas, o el movimiento de los cocaleros, o la Revolución Mexicana. Está tomando como referencia los populismos. Y claro, los populismos, tan populismo es Le Pen en Francia, como Syriza en Grecia, o como... entonces, contra eso,
la socialdemocracia que debiera encarnar el Partido Socialista debería haber saltado una alarma y decir, con estos señores quieren otra cosa. Y al final lo que quieren es un tipo de políticas ya muy desfasadas en la actualidad, pero que están anidando de nuevo porque efectivamente con una crisis económica galopante, pues también hay un sector de la población que lo está pasando mal, que efectivamente tiene los oídos abiertos para escuchar, en Venezuela pues les decían que les iban a comprar frigoríficos o lavadoras y aparecía ahí Chávez, pues efectivamente en las chozas y en las casas de esta gente, pues llevándoles lavadoras. Aquí no se dice esto, pero se le dice que se les da una paga, algo ya un poco más sofisticado, ¿no? Entonces, te quiero decir, eso tenía que haberlo identificado el Partido Socialista. No lo ha identificado y como no lo ha identificado, el resultado es el que hay, ¿no? Entonces, al final, efectivamente, yo creo que ha cambiado el paradigma, pero no tanto. Cuando dice esto es el fin del bipartidismo, yo creo que sí, yo creo que no hay tal fin del bipartidismo, ha cambiado el paradigma. Es verdad que por primera vez hay 4 partidos con cierta capacidad de maniobra en el Parlamento español, y el partido, digamos, que lidera o que gobierna no tiene que necesariamente apoyarse en los partidos, digamos, periféricos o nacionalistas, pero al final estas elecciones te han demostrado que los dos grandes partidos clásicos y históricos, pues uno ha ganado las elecciones y ha mejorado ampliamente su margen, y el otro, pues en el peor momento histórico y con una crisis de identidad manifiesta, pues ha soportado las tensiones con 85 diputados. Por tanto, en fin, si esto lo dejas llevar, al final todo al cocer mengua. Y a lo mejor dentro de 3 años, a la vista de los resultados que están ofreciendo determinados movimientos como el de Podemos y demás, en los ayuntamientos y la gestión, es un dato nada menor el que donde gobierna los municipios en que gobierna Podemos, en La Coruña, en Cádiz, en Madrid, ha tenido unos resultados muy malos, particularmente Madrid. Entonces, bueno, al final, no sé yo, pero a lo mejor dentro de unos años volvemos a lo que es los dos grandes partidos. Por otra parte, como en el Reino Unido, como en Alemania, que como mucho hay un tercero, o bien un liberal, o bien un verde, en el que puedes apoyarte, pero esto, y claro, yo ahora, y lo entiendo porque esto ya lo dijo Anguita, ya lo dijo Alberto Garzón últimamente, ya lo dice ahora Rivera, la ley electoral, claro. El gran pensador, Alberto Garzón. Claro, sí, el gran pensador, pero digo, la ley electoral, claro, es que una ley proporcional pura, pues creas aquí una Macedonia de partidos y de formaciones que es bastante complicado. Y esto no se da en ningún partido, en ningún estado avanzado de la Yo Occidente. creo que el cambio de la ley electoral no se va a producir porque no se van a poner de acuerdo nunca. Por supuesto. Porque los que van a formar parte del consorcio para hacerlo no van a ponerse de acuerdo, porque lo que quieren que tienen pocos votos es dar el que gana. Claro, eso es muy difícil, porque el que gana bajo la vigencia de una ley electoral no tiene ningún interés en Tururú, cambiarla. va a decir que tururú. Eso me recuerda mucho también a la reforma, a la tan traída y manida reforma de la justicia, si te fijas, ¿no? Claro, ¿por qué en este país pues ha mejorado muchos servicios públicos, la sanidad, incluso la agencia tributaria? Tú vas a la agencia tributaria ahora que es época de declaración de la renta y pides tu numerito, te atiende una funcionaria, tal. Bueno, ha mejorado muchos servicios públicos. Bastante y sin embargo, mayor, normalmente bastante mayor. Y sin embargo la justicia no ha mejorado nada. Claro, ahí eso no es inocente. Es decir, yo creo que el poder político no tiene ningún interés en mejorar la justicia, especialmente la jurisdicción contenciosa administrativa. No quiere romper el lazo. ¿Cómo voy a hacer yo una justicia? Claro. ¿Cómo voy a hacer una justicia ágil? Por ejemplo, en el ámbito contencioso administrativo, cuando un ciudadano me recurre un plan urbanístico o me recurre una declaración tributaria, hombre, si le administro justicia con celeridad, yo al final, pues hombre, lo que hago es que tengo que pagar primero, con lo cual me está muy bien. Una justicia lenta, al menos en el ámbito administrativo, me permite financiar mi propia deuda, porque si yo a este ciudadano pues le metí de más en una declaración 6.000 euros, si la razón la justicia se la da dentro de 5 años, pues son 5 años en que financio esa deuda. Entonces, esto pasa lo mismo con la ley electoral. Es que tampoco hay interés en reformar la ley electoral, porque el partido que gana bajo la vigencia de esa ley electoral, coño, ¿cómo lo voy a cambiar y que mañana me iguale con esto? Para eso hay que tener una generosidad y una altura de miras que me temo que no hay. Hay que ser demócrata. Posiblemente. Para eso hay que ser demócrata. Este país es el que hablan dos hombres, dos personas, hombre y mujer, me da igual, y dice,
No, hombre, ¿cómo te voy a creer? Yo eso no te lo creo. Me vas a convencer tú a mí de lo que tú piensas. Esto es una expresión muy utilizada cuando dos personas de distinta forma de pensamiento se ponen a hablar y dicen, no estoy de acuerdo con lo que dices, en absoluto. Pero ¿tú qué pretendes? ¿Que yo vaya con lo que tú dices? Ni de broma. O sea, no entiendes. La única forma que tenemos de aprender en la vida, la más rápida y la más sencilla, es escuchando. Para escuchar cosas, tú tienes que estar en silencio y es el que habla es el que te va dando una información que tú puedes decir, pues mira, no había pensado yo esto así, no lo había observado desde este punto de vista, pues me interesa. Pero si no dejas hablar. Estoy asombrado porque yo escucho tertulias de radio por la mañana muy temprano y luego alguna televisión por la noche. Y estoy sorprendido de la mala educación de los contertulios, que está hablando un señor y otro que no tiene nada que aportar en la conversación, se pone a hablar ignorando que hay un tío que está hablando. Hay un señor que está hablando, una señora que está hablando, espera que acabe, hombre, espera que acabe. Con lo cual se genera un tutum revolutum y el que estamos al otro lado del micro o de la pantalla no estamos entendiendo absolutamente nada. Pasa también con las tertulias del fútbol. Yo no he visto mayor varaunda que 5 personas hablando cada una de su padre y su madre. Yo tenía un juego con mis hijas en casa para no entendernos, adrede, lo practicábamos. Vamos a coger un tema cada uno. Tú coges un tema, por ejemplo, los estudios de tu curso. Tú coges los zapatos últimos que te has comprado. Yo hablo de cómo está la facultad en este momento. Y nos poníamos a hablar los 4. Nos reíamos como no te puedes imaginar. Porque claro, estamos hablando los 4, pero todo el mundo estaba hablando de lo que de solamente su rollo. Pues esto lo estamos viendo ahora. Es decir, por eso yo siempre digo que no hay una cultura general. Cuando tú dices, la ciudadanía es mucho más inteligente, sí, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. La ciudadanía es más inteligente. Pero ¿qué es la ciudadanía? ¿Cómo la podéis defender o definir en el derecho? Por ejemplo, no me digas a mí que en Monesterio, en Badajoz, la ciudadanía de Monesterio piensa lo mismo que la ciudadanía de Madrid, del barrio Salamanca. No que piense lo mismo, sino que tienen las mismas oportunidades de cotejar explicaciones. O que la misma ciudadanía que puede estar en Pamplona, en la Universidad de Navarra. Es decir, no es lo mismo. La ciudadanía es un ente totalmente neutro, que en unos sitios va muy bien y en otros no va bien. Tú hablabas antes del pueblo. Lo dicen, usan el pueblo como el pueblo, pero es que todos los que el pueblo ha dicho, no, si el pueblo es usted que lo está diciendo. Es decir, usted porque se presenta el señor Rivera o el señor Rajoy o el señor Sánchez, se presentan a las elecciones y hablan del pueblo como asomados a un estrado donde el pueblo es aquella masa amorfa que se mueve y ellos no, si el pueblo somos todos los españoles, los 40 y tantos millones que somos, que no lo puedo decir la cifra porque entre los romanos que van y se vienen y los gángsters de Rusia que cogen en no sé dónde y tal, cada día las cifras varían. Le pasa a esto como a mí con los años, que no sé qué años tengo porque cada año tengo uno distinto. Y llega un momento que me pierdo en ellos, no sé qué año es. Pues lo mismo. Sí, hombre, está claro que la forma de pensar y la expresión de esa forma de pensar no es idéntica en unos sitios o en otros. Es verdad que hemos convenido que por ciudadano pues son aquellos, o por lo menos las constituciones liberales han convenido, que es bajo cuya vigencia nos movemos en la Europa occidental, hemos convenido pues que somos todos las personas que tenemos igualdad de derechos y de deberes. Sí, que esto está olvidado. Ese reverso de la moneda parece que se está olvidando, porque es verdad que vivimos en una sociedad donde todo parece que se nos debe y que además se nos debe de manera gratuita, o sea que nada tiene precio. Eso es como cuando dicen que los servicios públicos son gratis. No, los servicios públicos no son gratis. Los servicios públicos cuesta lo que te cuesta tu contribución vía impuestos y por tanto los servicios públicos no son gratuitos. En unos países cuestan más caros que en otros, pero en todos cuestan, ¿no? Entonces, pero bueno, en definitiva sí es verdad que tal. Hombre, yo cuando hablaba de falta de altura de miras, quizá está relacionado con un aspecto. Bueno, tú hablabas antes de analfabetismo, hombre.
en un tono, digamos, metafórico como imagen, lo acepto. Quiero decir, y coincido contigo en que posiblemente el gran lastre de la democracia española ha sido justamente la educación. Es decir, la educación, es más, tengo para mí por momentos que también la educación entre dentro de ese plano del que antes hablamos, de la ley electoral, de la reforma de justicia, que no interese reformarla. Claro, hay veces que uno se plantea, y a lo mejor es demasiado radical lo que voy a decir, si según qué partidos tienen interés en que efectivamente no se mejoren las condiciones sociales, educativas, económicas de la gente, para seguir teniendo súbditos, clientes y no ciudadanos libres y críticos que puedan efectivamente defenderse frente a los abusos de poder. Porque, claro, en un país que se ha llegado a pactos contra el terrorismo, que se ha llegado a pactos importantes para el ingreso a la Unión Europea, que aquí no se ha llegado a un pacto sobre los contenidos educativos, hombre, por favor, o sea, cada los contenidos, 4 años... Claro, lo que hay que estudiar de historias, de matemáticas, tal, que yo no se me alcanza. Y evidentemente, pues claro, pero esto nos lleva efectivamente, siguiendo el argumento, a que efectivamente quizá estamos con una mirada excesivamente plana, y hoy el gobernante lo que quiera y lo que se procure es precisamente garantizarse su reelección dentro de 4 años. Sí, no evidente, el bien del evidente. país, claro, porque cuando uno tiene en mente el bien del país, posiblemente tenga que tomar decisiones que son manifiestamente antipopulares, y eso tiene un coste, pero tienes que tomarlo. Claro, hoy hay mucho cortoplacismo en la política. Posiblemente yo estoy también entre esa gente. Quiero decir que es una forma de hablar, pero yo estoy entre esa gente. Hoy en día, pues los chicos jóvenes y no tan jóvenes son de la generación de los 140 caracteres del Twitter. ¿No? El eslogan, la frase corta, el idioma roto, la imagen. Claro, hoy el desarrollo intelectivo y el desarrollo incluso lingüístico, la forma de articular un discurso, la construcción de un cierto silogismo, un juicio de raciocinio, pues bueno, pues no parece que ocupe tanto, y efectivamente es la cultura de la imagen y demás. Y quizá en la política, que al final los políticos son un reflejo de los ciudadanos. Es decir, yo soy de los que digo, hay políticos corruptos, claro, y yo que soy abogado, pues te puedo decir que hay presidentes de comunidades de propietarios corruptos, porque yo además soy abogado penalista y he defendido a mucha gente, pues desde directores de banco que se lo han llevado por la mano, hasta administradores de comunidades que se lo han llevado, y en fin, la corrupción anida en el hombre desde el nacimiento de nuestra especie, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente los políticos son un reflejo de la sociedad. Si la sociedad, lo que se le da de alimento espiritual o intelectual, pues es alfalfa, pues al final desarrollaremos pensamientos acorde con lo que consumimos, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente se echa en falta, pues claro, si te fijas, y haciendo una extrapolación, por ejemplo, el Partido Popular no tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, pero tiene un problema con la generación joven, con los chavales que de 18 a los 30 años, incluso algo más, porque el verdadero granero del Partido Popular, que es un partido más conservador, pues es la gente mayor, y es donde ha sacado muy buenos resultados. Entonces, ¿por qué pasa esto? No, es que, claro, ya te jubilan con 40, con 45, con 30, esta efebocracia que ahora se llama, hombre, por favor, es decir, la experiencia, y tú lo sabes muchísimo mejor que yo, los consejos de ancianos, el consejo del experto, el que ha vivido 1001 batallas, te puede la jerusía espartana. Claro, entonces mayores de 60 entonces, años. Bueno, pues efectivamente sobre eso convendría también hacer alguna reflexión, ¿no? Yo apostillando en lo que decías de la educación, es vergonzoso, pero vergonzoso, que un país que lleva en democracia, que la democracia está en pañales todavía, 40, 50 años, me da igual, cada 4 años tiene elecciones y no reforman la educación, deforman la educación. Y hemos llegado a unos niveles tremendos, que si los niños tienen que hacer deberes en casa, yo he hecho deberes en casa toda la vida, siendo niño, hasta que dejé de serlo. Es decir, los deberes se han hecho siempre, y cuando no tenías suficiente, te ponían un profesor particular para que no te fueras abajo en la clase y tal. Es decir, que no ha habido ningún problema de ese tipo. Pero ahora ya no hace falta ni reválidas ni exámenes. Los exámenes ya no tienen sentido. Es decir, yo leo cosas de lo que está pasando en la enseñanza media, sobre todo,
de que un alumno de 14 años pega a una profesora, la pega una patada, la pega a la silla, es decir, cosas que dices, bueno, el respeto que antes se tenía por la gente que te educaba era porque tú entendías que aquella gente sabía de lo que te iba a hablar. Claro, pero eso ha desaparecido y ahora viene un macarra, como sé, los 16 años, 14 años, y se te planta en clase, y no digo las cosas que me sé porque no estamos en... Bueno, quedan 10 minutinos, así que vamos a cambiar de tema. Sí. Poco tiempo a ello, pero bueno, un tema más asturiano, del comercio. El sueldo medio de los asturianos en 2014 fue de 22.045 euros brutos. Y ahora, bueno, apostilla, que esto es lo importante. Eso. Supone un salario 812,88 euros por debajo del promedio nacional. Esto es un poco... realmente interesa más el subtitular que el titular. Así que, bueno, comentemos esta noticia. Yo no tengo nada que decir. Yo estoy viendo una Asturias que está en una decadencia brutal, porque si aquí había unas fuentes de ingresos, como eran las que procedían del carbón y de la minería y de las grandes empresas dedicadas a esto, pues estas cuestiones se están acabando, pero además con una velocidad tremenda, ¿no? Con una rapidez tremenda. Entonces, ¿qué otras formas hay de las grandes empresas de alimentación tipo Corte Inglés, Mercadona y tal? Yo es que no le veo a Asturias una actividad económica puntera, porque la gran reforma que se hizo del Musel, que hizo don Vicente Álvarez Areces, resulta que fue absorbida por La Coruña y por Bilbao. Es decir, que se ha invertido dinero en unas infraestructuras que luego no tienen aplicación práctica, con lo cual yo Asturias, y aquí sí que veo en cierto modo que hay una tendencia por parte del socialismo, que es el que gobierna Asturias desde tiempos inmemoriales, y por lo tanto no puedo hablar de otro grupo político, que están más preocupados de llegar al poder y mantenerse en él que de desarrollar realmente la política de mejora económica de Asturias. Y tengo el ejemplo del paladín del señor Trevín Lombán, que fue alcalde de Llanes y luego presidente de la autonomía, el único presidente que no pasó por las urnas, que ahora todavía este hombre, a veces lo escuchas en la radio, en la televisión, atacando con una cierta virulencia a otros partidos políticos porque no hacen en Asturias tal. Haberse quedado usted como alcalde de Llanes y a lo mejor desde ahí podía haber hecho algo más por Asturias que lo que hace desde Madrid en el Congreso de los Diputados. Pero vamos, yo Asturias la veo y lo estoy diciendo hace ya unos años. Hay un problema anejo a esto, que es la universidad. La universidad se convirtió en mastodóntica a partir del año 74, que fue la gran afluencia de gente a las carreras de Derecho, de Filosofía y Letras. Yo he llegado a tener 1.200 alumnos durante 4 años, en 1.200, etcétera. Eso, claro, eso hizo que se crearan edificios con aulas mucho más capaces, mucho más grandes, mucho mucho. Y ahora ha llegado el asunto Bolonia y te encuentras con que el Milán, que es una estructura francamente bonita y cómoda para trabajar, pero claro, no hay alumnos para eso. Y claro, el afán que ha habido en Asturias de meter en la universidad a los hijos de los mineros, a los hijos de los agricultores, a los hijos de los ganaderos, es que no conducía a nada. No, porque sí, ahora ya tienes un hijo que ha hecho el licenciado en Historias trabajando en el paro. Y si quieres que trabaje en algo, pues será camarero de un pub o de un bar o algo así, porque no se puede absorber a esa población. Pero esa crisis, digo, que yo la estoy viendo y hablando de ella hace ya unos años, porque yo veo la situación de Asturias francamente depauperable, muy depauperable. Yo comparto buena parte del análisis del profesor y me llamo Emilio, el profesor Cartes, el apellido, profesor Cartes, Emilio Cartes. A mí me sorprenden esos datos porque además Asturias, en términos porcentuales, tiene más gente prejubilada o jubilada que lo que es otras
zonas de su entorno, ¿no? Entonces, y generalmente las prejubilaciones vinculadas, por ejemplo, a la minería, pues son muy buenas pagas y son muy buenas prejubilaciones, con lo cual el dato aún es más terrorífico, ¿no? Que efectivamente la masa salarial o los salarios que en Asturias se perciben estén por debajo en esa cantidad de la media española, ¿no? Evidentemente esto tiene unas causas. Asturias es la región de España que tiene la tasa de actividad más baja, y eso es por algo, ¿no? Y claro, efectivamente aquí han gobernado los que han gobernado, excepción del gobierno marqués 4 años, sí, y el gobierno de Cascos 11 meses, que apenas dio tiempo a reposar, a sentarse, pues es verdad que ha gobernado el socialismo, con lo cual lo que hay que plantearse es si los paradigmas, si hay que cambiar el paradigma. Es decir, al final hay un libro muy interesante que se llama La España estancada, que además no es sospechoso porque está escrito por Carlos Sebastián, catedrático de Teoría Económica de la Complutense, que es hermano de quien fuera ministro de Economía con Zapatero, sí, Miguel Sebastián. Sí. Y él analiza muy bien las razones por las cuales este país nuestro, llamado España, por ahora no es del todo eficiente desde el punto de vista económico, y esas razones en Asturias se dan en grado sumo. Es decir, lo primero efectivamente es la falta de emprendimiento, que está vinculado a políticas públicas que tiene más que ver con el subsidio, con la subvención, políticas manifiestamente desincentivadoras de lo que es el trabajo. Hoy sí, en día, y si lo veis en la calle, es decir, estáis en una cafetería y tal, y oyes una conversación, voy a ir a ver al abogado a ver si me saca una paga. Es decir, y a mí me lo preguntan, estoy en la cafetería con un amigo y tal, y te acercan, saben que eres abogado. Yo vivo en Morcín y es un sitio pequeño, entonces todo el mundo sabe que Carlinos es el abogado. Entonces vas allí, oye Carlinos, ¿podía haber forma de sacar una paga? Pero ¿cuántos años tienes? ¿No? Tengo 30 y pico, pero manquéme. Hombre, vamos a ver. Entonces hay que estimular, porque se ha creado una cultura donde incluso los universitarios no quieren ser empresarios, quieren vincularse a la administración pública, sí, de por vida, o tener un trabajo fijo e indefinido. No, claro, esto es un paradigma que ha dado todas las políticas públicas que no incentivan la creación de empleo, de riqueza, de ganar más. ¿Por qué? Porque hemos convenido que los ricos son malos, por definición. Tampoco se somete a crítica la cuestión. O sea, el poder con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu talento, toda una cultura de la meritocracia, salir adelante y poder desarrollarte plenamente, hemos convenido que eso es malo. No sé por qué. Entonces, al final, esta igualdad que degenera en igualitarismo acaba confluyendo en que efectivamente la gente lo que quiere es una paga. No quiere ni crear una empresa, como me voy a meter en un lío yo, una empresa, si me va mal, me embargan. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hay muchísimas trabas administrativas. Es que tú en Asturias, para abrir un negocio, sí, tienes que pasar por los permisos de los ayuntamientos, de la consejería, la de industria, la de medio ambiente. Claro, estás sometido a 1000 controles. Hay impuestos demasiado altos. Por tanto, efectivamente, el ciudadano, pues, si tiene que pagar, se retrae y es más difícil contratar a un empleado, etcétera. Y luego, claro, hay excesivo clientelismo, porque todas estas razones que he manifestado al final se traducen en una sola. Esto no lo hago por nada, lo hago porque yo así voy preservándome la perpetuación en el poder, porque yo he creado clientes y entonces he creado una serie de chiringuitos que son empresas públicas vinculadas a un plan turístico o un consorcio turístico que luego no vale para nada. Editan unos folletos que duermen el sueño de los justos en almacenes por ahí perdidos porque no se utilizaron, pero ahí trabaja 2 o 3, preferentemente gente que vienen con carné. Entonces, en una cultura que lo que promueve es tener una paga, pues claro, esa persona al hijo de militante socialista, que es de lo que estamos hablando en esta región, que le ha metido el alcalde en una empresa de estas públicas, de esto que hemos venido a denominar chiringuitos, pues le está agradecido de por vida, porque empleó el MIFIO y entonces tiene garantizado el voto. Y entonces, claro, lo que hace falta es una cultura mucho acorde con los tiempos, una sociedad muchísimo más abierta, de no tener miedo a la competencia, de libertad económica y de darle efectivamente el protagonismo a los ciudadanos, creer de verdad en los ciudadanos, creer que un ciudadano tiene, con los medios que tenemos hoy en día, mucha potencialidad para salir adelante. Pero eso hay que empezar tenían que mamar los niños de pequeños, pero no, yo resulta que tienes compañeros, lo de ponerse por su cuenta, establecer un despacho profesional, abrir una pequeña pyme, tal, no hombre, no, yo saco una oposición y a vivir de por vida. Y esto, por ejemplo, en Estados Unidos, eso no tiene nada que ver. En Estados Unidos, el universitario que estudia, por ejemplo, informática, ingeniero informático, estudia ingeniería informática para querer ser como un Steve Jobs
Sí, para llegar al número o como uno. un Bill Gates, Sí, quieren sí, ser eso. sí. Y entonces montan una empresa vinculada a los videojuegos, tecnológicamente avanzada, de innovación, para querer ser Tenemos eso. que acabar ya, desgraciadamente. Ay, qué pena con lo que me estaba prestando. Lo sé, lo sé. Más te iba a prestar lo que quería decir yo, que dicen que hay que elevar la natalidad en Asturias. Ese es otro tema Tendremos también. que meternos en un autobús los hombres y ir por los pueblos a ver cómo fueron aquellas solteras, no aquellos Bueno. que iban a cazar novias. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos. Y en fin, espero veros otra semana. Y a ustedes, ya saben, métanse en una caravana y a fertilizar, no sé de qué estoy hablando aquí, está degenerado. Y en fin, buenas noches, un saludo y nos vemos.